esta noche. Póngase en pie si puede. Si puede hacerlo, póngase en pie. Abra su Biblia en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo del verso 18 al 25. Estamos en época de Navidad. En todos lados usted ve que se celebra el nacimiento del niño Jesús, pero hay hogares que no saben ni por qué lo celebran, ni cómo fue, porque quizá nunca lean la Biblia. Y usted y yo que venimos a la iglesia debemos conocer el pasaje, porque de repente usted puede leer esta palabra con sus familiares y decirles: recordemos cómo fue el nacimiento del Señor Jesús. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Puede sentarse. Qué bueno que el Señor le aclaró a José todas sus dudas. ¿Y cómo lo hizo? Con un sueño. Quizá usted diga: bueno, pero hoy en día Dios nos hablará en sueños. Sí, hermanos, sí, hermanas. Él no ha cambiado. Él nos sigue hablando. El problema es que a veces nosotros nos dice algo en un sueño y no le creemos o no le obedecemos. Pero si nosotros estuviéramos atentos y cumplimos lo que Él dice, sin duda veremos su gloria. Así que esta noche vamos a estar hablando de este pasaje. Es un acontecimiento maravilloso, muy hermoso, pero que nos enseña cómo Dios tiene planes sobre cada uno de nosotros. Y Dios dice que amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El título del sermón es: el mejor regalo de la historia. No hay otro mejor. Y es que nos entregara a Jesucristo para darnos la salvación. Si Él no hubiera venido, quizá usted y yo no estaríamos aquí. Porque si uno no conoce al Señor, va como una hoja seca en medio de un vendaval. No sabe para dónde va. Usted y yo estamos aquí hoy, ¿por qué? Porque amamos al Señor.
porque buscamos de su presencia, porque queremos que Él nos hable, porque queremos que Él cada día nos guarde. Sabemos, pero qué bueno es acercarse, ¿verdad? No puedo decir, Señor, ya tú me guardas, y como tú me guardas, me quedo en la casa, o me voy para otro lado. No, estamos aquí porque es el día del culto. Estamos aquí porque amamos venir a alabar su nombre. Le hemos dado una alabanza hermosa esta noche, pero ahora nos vamos a deleitar en su palabra. Entonces, dice que el mejor regalo de la historia que ha hecho Dios para la humanidad. Este es el acontecimiento más extraordinario, porque para mucha gente esto no lo creen. Aún, déjeme decirle, aún hermanos católicos no creen esto. Dudan, porque dicen, ¿cómo? No podemos entender cómo la Virgen María quedó embarazada si ningún hombre estuvo con ella. ¿Y sabe por qué no creen? Porque no conocen al Espíritu Santo. Y a veces entran en dudas que solo el Señor le podrá aclarar. Por eso Jesucristo dejó una palabra que es, mire, para mí la encuentro es extraordinaria. Él no dijo, créale a este ni créale al otro. Dijo, escudriñad las Escrituras y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, en este libro, la Biblia, está la verdad de Dios. Y en esa verdad de Dios está este acontecimiento. Hay gente que dice, no, eso es historia, no hay que, eso no, cuesta entenderlo. No, es que para entenderlo hay que pedirle al Espíritu Santo. Recuerdan, hace unos días les hablé que hay que pedirle que abra nuestros ojos para poder entender lo que la Biblia dice. Entonces, este acontecimiento estaba profetizado que iba a suceder. Israel lo esperaba, no todos, porque de hecho Jesús vino y dice la Escritura que no todos le creyeron. Y aún hay gente en estos días en Israel que están esperando la venida de Jesús. Imagínense, usted y yo estamos esperando la segunda venida, pero ellos están esperando la primera, porque Él vino, ni se enteraron, a pesar de todo lo que sucedió ahí. Bien, este acontecimiento dice que María había concebido del Espíritu Santo. Y ella estaba comprometida con José. Y en esa época, una mujer quedaba embarazada y no estaba casada, ¿qué le pasaba? La apedreaban, la mataban, imagínense. Hoy en día es como si nada, ¿verdad? Hoy en día que quede embarazada es... Hoy en día usted ve, ni se preocupan mucho por casarse. Oí la historia de un sacerdote que le dijo a la comunidad, ya ni me vengan más a pedir matrimonios, porque yo los caso y a los 3 meses se están divorciando. Y se divorcian porque no saben cocinar, porque no saben lavar, etcétera, etcétera. Entonces mi consejo, les dijo el sacerdote, es que se junten. De todas formas ya se acostaron muchas veces, porque es la moda en estos días, ¿verdad? Qué terrible. Y usted ve aún el gobierno, todas esas enseñanzas de guías sexuales, hacia dónde apuntan. No hay inocencia.
Ya no hay que cuidarse para el día de la boda, como los tiempos atrás. El hermoso vestido blanco de pureza, ya hoy en día ni los venden blancos. Todo ha cambiado. Mire que increíblemente hace un tiempo, cuando uno iba a un funeral, había que ponerse un traje negro o algo oscuro. ¿Sabe qué pasa ahora en los funerales? Ya no importa que usted llegue con una suéter roja, como anda la hermana hoy, o que llegue uno con una camisa roja. A mí me tocó y no había visto eso, ¿verdad? La juventud en la funeraria, ya que ellos viven día a día todo esto. El domingo, después que salimos aquí del culto, tuve que ir a visitar a una familia y estaba allá por Tibás cuando me llamaron para informarme que un compañero del Grupo Oro del Colegio de Contadores se murió. Él lo habían operado de cáncer y había sobrevivido como 3 años, pero en los últimos meses estaba malito. No volvió al grupo y estábamos siempre pendientes. Pues nos avisaron, dice, ya murió. Y estábamos en Tibás y yo andaba, llegué a mi casa y me cambié, no andaba de traje gris, no andaba, mi esposa andaba con una suéter roja. Y el que nos dice, nos llama, le digo, mira, pero no estoy en la casa, estoy en Tibás. Bueno, ¿dónde está el cuerpo? Ya estaba en Apolini, que ni sabía yo que la Apolini la habían cambiado. Le comento por si algún día le dicen que está en Apolini. Muchos años estuvo ahí por el Gimnasio Nacional, 100 al este. Y ya pregunté, dice, hace 2 años la pasaron. Está del Lice en la Sabana Norte, 200 al oeste y 175 al norte, como buscando uno la pista ahí por dentro. Está bonito el lugar. Y cuando llegué ahí, miren la funeraria, nada oscuro, efectivamente, la gente con ropa diferente. Así que por eso le digo, ya hoy en día está cambiando tanto el mundo, pero en aquella época, cuando María, ella se había cuidado. La profecía era que el Salvador del mundo nacería de una mujer virgen. Y María se había cuidado. Sin embargo, lo que estaba pasando apuntaba a que si la descubrían, se podría morir apedrada. Porque eso era la costumbre en esa época. Sin embargo, ella tomó la decisión, porque era algo que me imagino que en su familia comentaban. Su familia hablaba, un día Dios va a mandar el Salvador del mundo. Eso decían los escritos de los profetas. Y Dios va a buscar una mujer virgen, y esa será muy favorecida entre todas las mujeres. Entonces, usted ve hoy en día cuántas, uno habla con mucha gente y dice, ah, no, yo soy aquí, yo soy hija de María. Pero se cuidarán, estarán honrando a Dios como verdaderas hijas de María, o será solo de nombre. El Señor espera, cuando uno dice, yo amo al Señor, que lo amemos de verdad, que nos guardemos, porque la Escritura declara que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no es hablar, sino es caminar delante del Señor como la Escritura lo declara. Dice que cuando María llega y le cuenta a José, me imagino la alegría de ella. Mira a José,
estaban comprometidos, pero no se habían casado. Y en la época era, hasta que no se casaran, no deberían tener relaciones sexuales. ¿Y cómo María ahora iba a aparecer embarazada? Yo me imagino cuando sienta María José y le dice: vieras, sabes, estoy embarazada. El brinco que pegó José: ¿cómo? Si yo no he hecho nada. No, mira, José, esto es del Espíritu Santo. Seguro en estos tiempos le diría: qué cuentazo, ¿verdad? Ya te lo voy creyendo, ¿verdad? ¿Sí? Porque en estos días sucede que una mujer queda embarazada y quizás no es del novio, sino es del amante que tiene. Porque no diga que no suceden esas cosas. Y entonces la situación para José fue incómoda, fue preocupante, le quitó la paz, diríamos nosotros a los cristianos. José, me imagino ese día, perdió la paz. Seguro dijo: ¿en qué momento vine a visitar a María? Aquí en esta canastita. En esta canastita, levante ahí, deja petición. Sí, gracias. Pero, vea, dice el verso 19, lo que sucedió. José, su marido, aquí dice su marido, pero no era su marido. Como era justo y no quería infamarla, o sea, dejarla, quiso dejarla secretamente. O sea, como dicen hoy en día: mira, dejémonos por un tiempo y nos vamos a ir, ¿verdad? Y luego nos hablamos de nuevo. Pero, ¿qué sucede? Que ahí dice que él, y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.